Viernes 15 de febrero del año 2019. Son las 11 de la noche con 7 minutos. Amigos, buenas noches. Les saluda su amigo Luis Ojeda y les doy la bienvenida al canal de los churros. Amigos, el día de hoy, eh, el tema de este video del día de hoy va a ser España, Tercera Guerra Mundial, posible escenario. Ese es el tema de este video. Un video que ya tenía rato que quería realizarlo, pero pues no había podido porque quise grabar otros videos. Y bueno, apenas en este año, eh, que comienza 2019, eh, vamos a empezar a grabar este video que ya tenía atrasado y que ya tenía tiempo que quería realizar. Bueno amigos, vamos a comenzar eh, tocando algunos puntos relacionados con España. ¿Qué podría pasar en España en caso de que se llegue a dar un posible escenario en donde se dé una tercera guerra mundial? Eh, Son 10 puntos que quiero mencionar. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Eh, pero antes de comenzar, quiero avisarles eh, que ni yo ni mi amiga La Culata somos queremos pretender ser profetas o no somos videntes, eh, no tenemos sueños premonitorios, salvo eh, cosas que son cotidianas, que de vez en cuando podemos llegar a tener algún sueño que pues lo puede llegar a tener casi cualquier persona, sueños premonitorios que son ¿cómo podré decírselos? Eh, Esporádicos y que pues a veces suelen ocurrir cosas, bueno, a veces solemos soñar cosas que en el mundo, que en la vida real eh, llegan a ocurrir, de forma pues parcial o casi de forma idéntica como la que tuvimos en el sueño. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Yo no he tenido sueños premonitorios relacionados a la Tercera Guerra Mundial. He tenido otro tipo de sueños, pero bueno, no voy a hablar de ello al respecto porque es irrelevante para lo que queremos hablar con respecto a la Tercera Guerra Mundial. Yo solamente quiero recalcar que nada más estoy especulando, en base pues a lo que a la información que he recolectado en internet, y que estas meras especulaciones, tanto mías como por parte de la culata, eh, son lo que son, meras especulaciones que no están exentas de error, en donde podría equivocarme total o podría equivocarme parcialmente o totalmente podría equivocarme. Así que pues esto, este video, si lo llegan a ver en su totalidad, pues véanlo como lo que es, como meras especulaciones, en donde tratamos de visualizar cómo podría suscitarse en España un posible escenario en donde se dé una posible tercera guerra mundial. Sí, así que esto que les comparto, no quiere decir que yo, que son premoniciones y que esto verdaderamente va a ocurrir al pie de la letra. Nada de eso, amigos. Solamente quise hacer hincapié en ello. Otra cosa que quería mencionar, bueno, pues yo hablé con la culata, le planteé, fui a su casa, la visité, fuimos por un café y unas donas,
platicamos al respecto. Bueno, estuvimos platicando de varias cosas y a medida que avanzaba la conversación, eh, le planteé a la culata este tema referente a España, eh, con respecto a la Tercera Guerra Mundial. Le pregunté que si quería compartirme su punto de vista. En esta ocasión ella aceptó. Y bueno, pues ambos vamos a compartir nuestro punto de vista. Primero yo les voy a compartir mi punto de vista sobre lo que pienso al respecto y ya después les comparto el punto de vista que me compartió la culata y que yo les comparto, que yo les voy a compartir a ustedes en este video. Así que, amigos, pues eh, antes de comenzar de lleno a este tema, eh, quiero pedirles de favor que, bueno, sus comentarios son bienvenidos a este canal, pero siempre y cuando no sean, comentarios ofensivos, llenos de, bueno, sí se permite escribir groserías en este canal. Yo de vez en cuando llego a decir, alguna que otra grosería, alguna que otra palabra obscena. Son bienvenidas, pero díganlas de forma prudente, que no sea con la intención de ofenderme a mí u ofender a otra persona que también escriba en esta bandeja de comentarios, independientemente si está de acuerdo con tu punto de vista o no. Eh, por ejemplo, si está si estás en contra de, bueno, si no compartes eh, lo que yo digo en este video, puedes manifestarlo, pero te digo, hazlo con respeto, por favor. Eh, no lo hagas con intención de querer, eh, de querer enojarte y querer, pelear eh, por escrito conmigo. No lo hagas con intención de ofender, no lo hagas con intención de humillar o de ridiculizar, porque estos comentarios, independientemente si estás de acuerdo conmigo o no, van a ser eh, eliminados y de paso pues voy a tener que bloquearte en este canal. Muchos pensarán que yo atento contra la libertad de expresión, no. Yo lo que quiero decirte, amigo, es que puedes compartir tu punto de vista, incluso si no estás de acuerdo con lo que yo pienso. Puedes manifestar, ¿sabes qué, Luis? No comparto tu punto de vista por esta razón, por esta otra razón, etcétera. Ajá, puedes hacerlo. Tu opinión es bienvenida, incluso si no estás de acuerdo con lo que yo pienso al respecto. Pero te digo, hazlo con respeto, por favor. Incluso también dirígete, por favor, con respeto a las otras personas que escriban en la bandeja de comentarios de este video. Eh, Independientemente si esa otra persona está a favor o en contra de lo que yo pienso, por favor, que no se pierda el respeto, porque una cosa es la libertad de expresión y otra cosa muy distinta es el libertinaje en donde te hace creer que pues puedes entrar es- a este canal y pues insultar, humillar o ridiculizar a quien no comparte tu punto de vista. Eso no se vale en este canal. Si te parece las condiciones que hay para este canal, pues bienvenido seas. Y si no te parece, porque según tú piensas que yo estoy atentando contra la libertad de expresión, cosa que no es así, pues yo te sugiero que te salgas de este canal. No te estoy corriendo, pero pues estas son las reglas de este canal. Así que, por favor, respeto ante todo.
Es, bueno, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Disculpen por la larga introducción, pero quería dejar bien en claro eh, estos puntos a señalar, digo, estas indicaciones a señalar. Bueno, pues son 8 puntos que quiero mencionar, digo, son 10 puntos que quiero mencionar con respecto a España en un posible escenario de una tercera guerra mundial. Y voy a tratar de ser lo más breve posible, como ya les había mencionado. Primero les comparto mi punto de vista y posteriormente les comparto el punto de vista de mi amiga la culata. Eh, bien, vamos a comenzar, vamos a responder algunas preguntas eh, que están dentro de los 10 puntos que quiero mencionar con respecto a España. Así que, después de esta larga introducción de 11 minutos, comenzamos de lleno con el tema de este video. España, Tercera Guerra Mundial, posible escenario. Comenzamos. Ok, eh, vamos a comenzar con el punto número uno. El punto número uno comienza con una pregunta. Eh, la pregunta es la siguiente. Eh, ¿Huirán los españoles antes de que inicie la Tercera Guerra Mundial? Bueno, pues como te digo, yo solamente te voy a compartir mi punto de vista. Yo no sé qué vaya a pasar realmente en España, así que estas son meras especulaciones. El punto número uno con respecto a si va a haber españoles que van a, que van a huir de España antes de que comience una tercera guerra mundial. Pues mira, te comento lo siguiente. Eh, Antes de iniciar con el punto número uno, quiero recomendarte, hay un video, bueno, hay un canal eh, hay un canal aquí en YouTube que se llama ¿Qué es real? Eh, no me acuerdo el nombre del dueño de ese canal, pero yo te sugiero que, que cuando puedas, si quieres verlo, si no, pues ni modo ya. Eh, Te sugiero que veas un video de ese español, del canal de ese español que se llama Que es Real. Hay un video que habla sobre España y el papel de España en una tercera guerra mundial. Este español entrevista a una persona de, que se supone que vive en las Islas Canarias y yo te recomiendo que veas ese video, está interesante. Ese video dura, ¿qué será? Como una media hora aproximadamente. Eh, Uno de los puntos importantes que menciona sobre España, bueno, pues es que existe la posibilidad de que España, el papel primordial de España sea el de un país receptor en caso de que se dé una posible tercera guerra mundial. Bueno, España, ahí es importante mencionar que, que de unos pocos años para acá, posiblemente estamos hablando como por allá por lo menos de 2014 a la fecha, es decir, 2019, eh, muy, eh, de una forma mm, de una forma muy precavida, de una forma muy eh,
discreta. Han estado llegando a España empresarios, gente pues que relativamente tiene recursos. eh, Han llegado a España, a las Islas Canarias, gente proveniente de países nórdicos de Europa, y también gente pues, de Europa del Este. Eh, han, Se han instalado gente proveniente de Suecia, de Noruega, de Alemania, eh, de posiblemente de Polonia, de, ya mencioné, creo que ya mencioné a Suecia, ¿verdad? Bueno, posiblemente también de Suiza. Han estado buscando refugio en, en España, pero bueno, no refugio, más bien se han instalado eh, de forma muy cautelosa, sin que el público se dé cuenta. Han estado llegando a España, han estado llegando a las Islas Canarias, y bueno, pues la gente que los ve llegar, pues piensan que pues nada más han llegado estos extranjeros de Europa del Este y de los países nórdicos, pues a invertir a España con sus empresas. Y pues en parte es cierto, ¿verdad? Pero lo que la mayoría de las personas no saben es que, pues, eh, estos empresarios, esta gente de recursos, de dinero, pues no solamente han llegado a España pues a invertir con sus empresas, sino que también pues una de las razones principales es que están huyendo de un posible conflicto que, que en un futuro no muy lejano puede llegar a suceder en Europa. Comenzando obviamente en Europa del Este. ¿Por qué? Bueno, pues porque se teme que haya una tercera guerra mundial, y se teme de una posible invasión de Rusia hacia Europa. Lo que la gente en Europa, salvo la gente que se ha estado informando bien, lo que no han tomado en cuenta es, lo que la mayoría no han tomado en cuenta es que también existe la posibilidad de que haya una invasión hacia Europa, no solamente no solamente entrando desde Europa oriental, sino que también puede surgir una invasión desde el norte de África, eh, entrando por el sur de Europa. Es la otra invasión que puede llegar a ocurrir, que puede llegar a suceder. Obviamente que no lo estoy dando por hecho, ¿verdad? Se los vuelvo a repetir, solamente estoy especulando, y existe la posibilidad de que me equivoque en mis especulaciones. Así que, pues esto, pues tómenlo como lo que es, ¿verdad? Como meras especulaciones, como ya les había comentado anteriormente. Eh, con respecto a esta gente que está tratando de refugiarse secretamente en España, empezando obviamente por la gente más pudiente, la gente de recursos, procedentes de Alemania, de Suecia, de Noruega, eh, Suiza, etcétera. Eh, pues, como ya les había dicho, lo hacen de forma
silenciosa, para no armar un alboroto, para no armar un escándalo y que la gente se atemorice, ¿sí? Eh, no pueden hablar públicamente sobre estas cosas pues, porque la economía, el sistema, bueno, sobre todo el sistema actual que rige al mundo, pues puede colapsar antes de tiempo, ¿verdad? Y lo que hacen las familias en el poder, eh, los gobernantes, pues es que la gente no caiga en pánico y que aceleren o lleven a cabo antes de tiempo el colapso económico o financiero eh, del planeta. Ajá. Es decir, que este sistema que rige actualmente al mundo colapse antes de tiempo, porque va a colapsar, tarde que temprano va a colapsar. Incluso si no hay una guerra, si no hay una tercera guerra mundial, lo que podría llegar a pasar en un futuro no muy lejano, en un mediano plazo a más tardar de tiempo, es que pueden llegar a darse guerras regionales entre países pequeños, pero guerras regionales a gran escala, ¿me entienden? Guerras regionales que aunque no intervengan directamente las potencias bélicas mundiales, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, por mencionar unos ejemplos nada más, aunque no intervengan directamente estos países que les acabo de mencionar, eh, pues lo que pueden hacer estos países es financiar a los pequeños países y provocar esas guerras regionales que de una u otra manera van a hacer que el sistema colapse. Ahora, si a esto les suman que el clima en el mundo se está deteriorando, unos dicen que por una posible era miniera glaciar, cosa que pues yo tengo mis dudas al respecto, pero lo que sí puede, o lo del famoso calentamiento global, ¿verdad? ¿Verdad? Que empezó a hacer que el clima empezase a distorsionarse desde finales, desde la última década del siglo XX, desde finales de los años 90 y a comienzos del siglo XXI, el clima se ha ido distorsionando. Hemos tenido climas extremos, climas cambiantes que han ido eh, perjudicando el ecosistema del planeta Tierra. Pero bueno, no voy a ahondar demasiado en ello porque pues eso es harina de otro costal. Pero la suma de estos acontecimientos, tanto por parte del deterioro del clima, del ecosistema del planeta Tierra, como la suma de los conflictos eh, bélicos que se pueden llegar a dar eh, a nivel mundial o a nivel regional, tarde que temprano va a ser que el sistema actual que conocemos en el mundo, que gobierna el mundo actualmente, pues va a colapsar tarde que temprano. ¿Para qué? Pues para resetear este sistema y instaurar uno nuevo, que es lo que pretenden las élites, las familias en el poder, pues instaurar un nuevo gobierno mundial. Y yo os digo una cosa, amigos, miren, yo sé que hay gente muy escéptica que no cree en las teorías de la conspiración, gente que pues es muy escéptica a este tipo de cosas y bueno, pues están en su derecho de opinar, ¿verdad? Eh, Como te lo vuelvo a repetir, yo toco mucho estos temas,
relacionados a la conspiración, así que si tú quieres un análisis desde una perspectiva racional, desde una perspectiva pues muy de los ateos, muy de los científicos, muy de los escépticos, pues déjame decirte que estás en el canal equivocado. Así que yo te invito que, sin correrte obviamente, tú puedes entrar y salir de este canal cuando tú quieras. Eh, si no te parece lo que aquí se habla en este canal, pues yo te invito a que busques otras opciones, ¿sí? A otro tipo de gente que esté de acuerdo con tu forma de pensar racional y pues que busques otro tipo de análisis, ¿verdad? Acorde a lo que tú buscas. Porque aquí pues no lo vas a encontrar, ¿sí? Aquí, como se los vuelvo a repetir, es más, es más, cómo les diré? Pues son puntos de vista más especulativos, ajá, y más acordes digo, más relacionados a los temas de la conspiración que desde una perspectiva más racional. Así que bueno, pues tú decides si quieres seguir en este canal o irte, ya es decisión tuya. Pero te digo, lo que tengas que decir, dilo con respeto, por favor. Sin estarnos peleando y sin estar ofendiendo, porque no hay necesidad de eso. Bueno, volviendo al punto número uno, eh, ¿oirán los españoles antes del conflicto? Bueno, pues ya les mencioné los extranjeros que están llegando a España. Eh, pero ¿qué hay de los españoles? Bueno, pues si tú eres español, los que son españoles, eh, pues saben que cuando España cayó en una crisis, en una crisis financiera, en una crisis con respecto a lo de la burbuja inmobiliaria, eh, algunos dicen que España entró en crisis por allá de... Unos dicen que fue como por finales del año 2006, eh, otros dicen que esa crisis a la que entró España comenzó a partir de principios del año 2007, que bueno, la fecha eh, más cercana es a la realidad, es la que comenzó a principios del año 2007. Pero lo más difícil para España, bueno, porque empezó a crecer el desempleo de forma pues crítica, pero lo más difícil para España llegó por allá de los años 2012, 2013 aproximadamente. Ya a partir del 2014, pues España se ha esforzado, ¿verdad?, en ir disminuyendo su tasa de desempleo y ha habido una cierta mejoría, no lo que los españoles quisieran, pero ha, este, ha disminuido por lo menos en un pequeño porcentaje la tasa de desempleo y España pues ha tratado de recuperarse, ¿verdad? Y hasta cierto punto lo ha logrado. No como los españoles quisieran, hay españoles que son muy pesimistas al respecto y piensan que pues España pues todavía está muy lejos de recuperar ese nivel que tenía pues entre finales de los años 90 y la primera mitad de la década de los años 2000 del siglo XXI. Es decir, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, que todavía era una, pues aparentemente una buena época eh, para España, ¿verdad? Para poner una empresa, un negocio y prosperar, etcétera. Ya entrada la, ya entrado de lleno la crisis financiera, pues es decir, año 2012, 2013, que mucha gente perdió pues sus negocios, sus coches,
sus casas que fueron embargadas por los bancos, pues antes y durante esos años difíciles para España, a comienzos de esta década que ya está por terminar, mucha gente empezó a emigrar a otros países, muchos españoles empezaron a migrar a otros países. Eh, pues algunos lo hicieron, eh, se fueron a los países pues más cercanos de Europa, ¿verdad? Algunos se fueron a Inglaterra, otros se fueron a Francia, otros se fueron a Alemania, a Suiza, a Suecia, etcétera. Incluso algunos se fueron a Australia, Canadá, a Estados Unidos, otros se fueron, otros españoles se fueron a algunos países de América Latina, etcétera. O incluso a Asia, Japón, Corea, etcétera. Y pues muchos españoles de los que se fueron, pues eran jóvenes que estaban en edad universitaria. Pero bueno, no voy a entrar en detalle en eso, ¿sí? Porque eso ya sería estar hablando sobre la situación, la crisis por la que entró España a finales, digo, durante la segunda mitad de la década pasada. Lo cierto es que, pues, empezaron a migrar españoles hacia otros países porque, pues, muchos de esos españoles, pues, no veían futuro en España. eh, no veía, el trabajo empezó a disminuir, el desempleo empezó a crecer. Y bueno, pues estos españoles empezaron a migrar a otros países por la crisis financiera por la que entró, o la famosa burbuja inmobiliaria en la que entró España. Pero con respecto a la Tercera Guerra Mundial, pues obvio que no, ¿verdad? Muchos de esos españoles no migraron por esa razón. Y, pero cabe mencionar que la mayoría de los españoles, pues obviamente que no migraron. Algunos pues no lo han hecho por falta de recursos, otros no lo han hecho porque pues no han perdido la esperanza en que España se recupere, etcétera. Eh, pero la pregunta es, ¿huirán los españoles en el momento o antes de que comience una tercera guerra mundial? Pues sí, existe la posibilidad. Eh, obviamente que la mayoría pues se van a quedar, eh, ya sea por falta de recursos o porque no creen que ocurra una tercera guerra mundial, este, o por algún tema de patriotismo, o porque pues le tienen mucho amor y mucha fe a su país y que España pues va a sobrevivir a estos conflictos que pueden llegar a darse en un futuro no muy lejano y no pierden la esperanza de que algún día España eh, se recupere y salga adelante y, y crezca algún día, es decir, se vuelva una nación más fuerte de lo que es actualmente, ¿sí? Así que, pues, las opiniones están divididas, pero posiblemente bueno, si se llega si inicia una tercera guerra mundial, pues no va a faltar
la gente que quiera huir de sus países de origen, eh, sobre todo pues aquella gente que esté cerca de, de la zona de conflicto, de la zona de guerra, ¿sí? Europa pues Europa, al igual que Medio Oriente, pues es una de las zonas que tienen mayor riesgo de ser atacadas y afectadas severamente en caso de que se suscite una tercera guerra mundial. Así que respecto al punto número uno, pues por supuesto que existe la posibilidad, ¿verdad?, de que vaya a haber gente que huya de sus países de origen. No nada más en España, o sea, en todo el mundo puede llegar, en casi todos los países del mundo eh, puede llegar a ocurrir eso. Sobre todo en las zonas que corren mayor riesgo de conflicto, ¿sí? Aquellas zonas de guerra. Y bueno, con respecto a los españoles, pues, ¿a dónde podrían huir los españoles en caso de que la guerra pues alcance su máximo? La tercera guerra mundial alcance su máximo. Pues, pues muchos van a tratar de huir pues, al lugar más cercano que les queda, pues es Portugal, las Islas Canarias. Eh, si llega a ocurrir una tercera guerra mundial, si eres español y estás viendo este video, yo lo que te sugiero es que no se te vaya a ocurrir la idea de buscar refugio en Europa del Este. Es decir, que pretendas irte a Suiza, a Alemania, a Noruega, a Suecia. ¿Por qué no a ese tipo de países? Porque pues es muy posible que el epicentro de la Tercera Guerra Mundial vaya a comenzar en Medio Oriente. Entonces, la, cuando la guerra llegue a Europa, si es que llega a ocurrir una Tercera Guerra Mundial, lo más seguro es que la, la invasión a Europa o un ataque de, de países extranjeros como Rusia, como China, comiencen esa posible invasión empezando por Europa del Este. Y a eso súmenle una posibilidad de que haya otra invasión que surja desde el norte de África y parte de Medio Oriente, entrando por el Mediterráneo y posteriormente llegando al sur de Europa. Uno de los países del sur de Europa que podrían ser primeramente invadidos sería Grecia, Italia, y luego se irían más al occidente, ¿verdad? Tratando de invadir el sur de Francia, el sur de España o el sur de Portugal, dependiendo de lo fuerte que sea ese ejército que se forme entre países de Medio Oriente y del norte de África. Y posiblemente esa alianza surja de países pues donde sea fuerte el Islam, donde, donde gobierne el Islam. Eh, es difícil buscarle un nombre a esa fuerza que surja en el norte de África y sobre todo en Medio Oriente. No sabemos si esa fuerza llamarle como una especie de califato o de imperio, no. Más bien la palabra más apropiada sería mm, pues como una fuerza
entre la alianza de varios países donde se profese el Islam, donde han surgido grupos radicales o terroristas, como ISIS, por ejemplo. No sabemos si esa alianza vaya a ser entre países como Irán, eh, Irak, o algunos países del norte de África. En fin, pues sí puede llegar a surgir como una especie de califato, como una especie de estado, de un gran estado, eh, que pretenda invadir Europa desde el sur. Entonces, como se los vuelvo a repetir, son meras especulaciones. No estoy dando por hecho que esto pueda pasar porque podría equivocarme en mis especulaciones, pero sí existe el riesgo y el peligro para Europa que, que haya una invasión este, en donde, bueno, más bien dos invasiones, una proveniente desde Europa del Este, eh, comandada por Rusia y con ayuda de China, y la otra, pues desde, como se los vuelvo a repetir, desde el norte de África, parte de Medio Oriente, entrando por el sur de Europa. Existe esa posibilidad. Entonces, yo lo que les sugiero a los españoles es que, bueno, los españoles que estén viendo este video, es que no se les ocurra buscar refugio hacia el oriente, es decir, hacia Francia o hacia Alemania, Noruega, Suecia, Suiza, porque esos podrían ser los primeros países en ser invadidos en Europa. Así que es más fácil que los españoles busquen refugio en el oeste de España o en Portugal, o que se fuesen a las islas Canarias, o si cuentan con más recursos, pues no sé, habrá españoles que puedan, incluso antes de tiempo, antes de que comience el conflicto, pues buscar refugio en Estados Unidos o en algún país de América Latina, o los que cuenten con mayor recurso, pues pueden irse a un lugar todavía mucho más seguro, como es el caso de Australia o Nueva Zelanda. Eh, es difícil saber este tipo de cosas. Eh, pues esto es lo que podría llegar a ocurrir, ¿verdad? Los españoles que tengan mayores recursos, pues eh, intentarán irse a otros países, o a lo mejor hasta ahí tienen sus propios búnkers, ¿verdad? En España, y cuando poco antes de que comience el conflicto, pues a lo mejor van y se refugian en, en sus búnkers. No lo sabemos, sinceramente no lo sabemos. Ajá. Incluso algunos españoles podrían irse, no sé, a algún país del centro o sur de África. No lo sabemos, amigos. Y ya los que tengan menos recursos, pues intentarán irse este, al oeste de España o incluso a Portugal. Eh, la pregunta es, tú, amigo español, a lo mejor no quieres irte de tu país, a lo mejor dices, no, es que aquí en España no hay peligro, no puede ocurrir absolutamente nada, y yo preferiría quedarme en mi país. Pues adelante, si eso es lo que quieres hacer, si amas mucho a tu país, si te consideras una persona muy patriota, pues igual a lo mejor puedes encontrar un buen refugio
en algún lugar de España y pues eso puede ser puede ser una buena idea. Eh, Dentro de España, pues uno de los lugares más seguros en caso de que se suscite algún conflicto, como se los vuelvo a repetir, es el oeste de España, ya en frontera con Portugal, o incluso el suroeste de España. Ajá. Yo lo que sugiero es que no se vayan hasta el sur de España, es decir, a las ciudades, eh, a las provincias costeras, digo, a las provincias del sur de España, que ya pues están, que ya tienen, que ya tienen ahí el mar Mediterráneo, porque como se los vuelvo a repetir, existe la posibilidad de que haya una invasión desde el norte de África y parte de Medio Oriente, y que esa invasión, que ese ejército, corrijo, intente invadir, bueno, apoderarse del Mediterráneo y comenzar una invasión entrando por el sur de Europa. Así que, pues, tengan mucho cuidado, ¿sí? Yo, sinceramente, si fuera español o si estuviera viviendo en España, yo lo último que haría sería, pues irme al sur de España a buscar refugio, como es el caso de Cataluña o Sevilla o Valencia, eh, a menos que tengan algún búnker, pero pues eso es algo que solamente, es un lujo que solamente se dan los ricos, la gente que tiene mucho dinero. Así que, pues yo sugiero que no se refugien hacia el sur de España porque existe esa posibilidad, como les acabo de mencionar, de una posible invasión eh, en el sur de Europa. Bueno, eh, hemos terminado. Eh, no, espera, una cosita que quería mencionar antes de terminar el primer punto. Miren, como sucede en todos los países, eh, bueno, eh, desde hace unos años para acá, desde el 2014 a la fecha, se han dado migraciones masivas, eh, migraciones que no se habían dado eh, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, eh, y existe la posibilidad de que esas migraciones sean todavía en los próximos años mucho más grandes que las que hemos visto del 2014 hasta la fecha, 2019. Y migraciones que incluso podrían superar en número aquellas migraciones que vimos antes, durante y después, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Así que, bueno, obviamente pues la mayoría no van a poder migrar, ¿verdad? Eh, la mayoría se van a quedar. ¿Por qué? Pues porque muchos no cuentan con los recursos para irse a otros países, o ya sea que tienen fe en sus países e incluso quieren quedarse a luchar por sus países, ya sea de una posible invasión o ya sea por conflictos internos en, en los países que entren en conflicto. Bueno, eh, ahora sí termino el punto número uno. ¿Huirán los españoles antes del conflicto? Bueno, pues sí, obvio que van a huir antes, durante y después. Y eso no nada más va a pasar en España, como se los vuelvo a repetir, va a pasar en muchos países del mundo.
Incluso pues muchos van a huir debido a pues a un colapso financiero que se va a suscitar que va a ser uno de los primeros acontecimientos que pueden llegarse a dar previo antes de una tercera guerra mundial. Este, van a huir pues por el desempleo, por los conflictos, por el aumento de la delincuencia, etcétera, o por la represión de la policía y el ejército eh, y sus gobernantes hacia los pueblos, dadas las revueltas, por la escasez por el desempleo, por la crisis financiera mundial, es decir, el colapso financiero mundial, este, el desempleo, los conflictos, etcétera. Eso va a provocar migraciones de personas pues hacia todas partes del mundo, hacia diferentes partes del mundo. Así que habrá españoles que digan pues antes de que la cosa se ponga más difícil, pues algunos dirán pues nos vamos a Inglaterra, otros dirán nos vamos a Alemania o a Francia o a Suiza o a Suecia, otros querrán irse a algún país de América Latina, otros querrán irse a Canadá, otros querrán irse a Estados Unidos, u otros querrán irse a algún país de Asia o de África o de, o a Australia o a Nueva Zelanda. En fin. Bueno, damos por terminado el punto número uno y vamos a comenzar con el punto número 2. Llevamos 51 minutos de grabación. Vamos a comenzar con el punto número 2. Conflictos en España antes de una posible tercera guerra mundial. Conflictos en España antes de una tercera guerra mundial. Bueno, pues obvio que sí los puede llegar a ver. Eh, como ya les había mencionado, eh, ¿qué puede originar en España estos conflictos? Y bueno, no nada más en España, sino en muchos países del mundo. Pues, primeramente, una, una crisis financiera, es decir, el colapso financiero que puede llegar a ocurrir dentro de los próximos años con epicentro en Estados Unidos. Eh, no sabemos exactamente cuándo puede llegarse a dar ese colapso financiero, pero es casi un hecho que se va a dar. La pregunta no es si va a suceder o no ese colapso financiero, porque se va a dar. Incluso gente que está, más bien economistas, estudiosos en economía, eh, han hablado sobre este tema al respecto y muchos de ellos, muchos economistas, dan por hecho que se va a dar un colapso financiero a nivel mundial, con epicentro en Estados Unidos. Como ya les dije, la pregunta no es si se va a dar ese colapso financiero o no se va a dar, porque es muy probable que que sí vaya a haber ese colapso financiero. La pregunta, pues, es cuándo puede llegar a darse ese conflicto, digo, ese colapso financiero. Y pues, de acuerdo a lo que he estado leyendo en internet, pues muchos hablan que ese colapso financiero se puede llegar a dar, pues, a la salida de Donald Trump y su gobierno. Lo que no sabemos es si va a ser en 2020, no sabemos si Donald Trump se va a reelegir y va a durar otros 4 años en el poder. Si es así, pues va a ser pues a la salida de Donald Trump o poco antes de la salida de Donald Trump en el poder. A menos en lo que a mí respecta, yo opino eh, que es probable que Donald Trump se quiera reelegir y es posible que Donald Trump quede en el poder y se aviente otros 4 años.
Entonces, ¿por qué? Pues porque Donald Trump pues quiere hacer varios cambios eh, en el gobierno de los Estados Unidos y bueno, quiere hacer cambios para Estados Unidos, supuestamente para beneficiar a Estados Unidos. Pero tal parece que Donald Trump es otro títere de la élite y fue puesto a propósito para hacer colapsar la economía de los Estados Unidos. ¿De qué manera? Pues aislando a Estados Unidos del mundo, económicamente hablando. Estados Unidos pues no solamente se ha distanciado de México, de Canadá, eh, se ha distanciado de Europa, está teniendo está teniendo conflictos con China económicamente. Eh, Acaba de iniciar una guerra económica, financiera, entre Estados Unidos contra China. Así que pues eh, eso está siendo provocado a propósito, como se los dije, para aislar a Estados Unidos del mundo con políticas proteccionistas y que finalmente la economía de los Estados Unidos colapse. Donald Trump, como se los vuelvo a repetir, es un payaso de circo, es un tipo que dice tontería y media, pero que lo hace a propósito. ¿Por qué? Pues porque sigue las órdenes de sus amos. Sus amos les dicen qué es lo que debe de decir. Y finalmente Donald Trump fue puesto en el poder. Porque Donald Trump pues, es como una especie de Mikhail Gorbachev o como se pronuncia. Disculpen mi mal pronunciación. Eh, Donald Trump es como un pequeño eh, Georgia o como le apodaban a Mikhail Gorbachev. Ajá. Donald Trump es un infiltrado que fue puesto ahí a propósito para aislar a Estados Unidos del mundo y hacer colapsar a Estados Unidos económica y financieramente. Así que poco antes de que salga Donald Trump en el poder, ya sea eh, a principios de 2021, finales de 2020 o finales de 2024 y comienzos del año 2025, eh, a la salida de Donald Trump o poco antes de que salga Donald Trump, la economía de Estados Unidos puede colapsar y puede caer Estados Unidos en una crisis financiera mucho peor que la que tuvo en el año 2008 o incluso mucho peor que la que tuvo en el año de 1929. Y obviamente al caer Estados Unidos, pues el mundo también va a caer en pues en recesión, ¿sí? Y algunos países, sobre todo aquellos países que dependan más de la economía de Estados Unidos, pues son los que van a sufrir, este, los que van a ser más bien más afectados económicamente, a la caída de la economía de Estados Unidos. Aquellos países que sean más codependientes de Estados Unidos, pues van a ser los países que van a ser más afectados cuando comience el colapso financiero a nivel mundial, cuando el mundo y sobre todo Estados Unidos caigan en la peor crisis financiera de toda su historia. Y pues esto es definitivamente preocupante. Eh, y pues una vez que colapse la economía a nivel mundial, pues va a crecer el desempleo, se va a elevar este se va a elevar a cifras muy alarmantes, sin precedentes. Y pues estos desempleos
Estos colapsos y caídas y cierres de empresas, eh, como se los vuelvo a repetir, va a provocar desempleos masivos. Algunos países serán más afectados que otros. Serán más afectados los países dependientes, más dependientes a Estados Unidos. Incluso aquellos países que no dependan tanto de Estados Unidos como lo es China, como lo es Rusia. También estos países van a ser afectados. En menor medida que países como México, como pues o Canadá, pero que de alguna manera también van a ser afectados. Eh, estos conflictos, bueno, en España, en el caso de España, eh, pero antes de entrar con lo de España, eh, ¿qué sigue después de los desempleos masivos? Pues eh, la escasez de, de productos de primera necesidad, eh, alimentos. Posteriormente, pues van a ser otros productos de primera necesidad como medicamentos, agua, etcétera. Y habiendo escasez de esos productos de primera necesidad, de esos alimentos de primera necesidad, pues va a provocar que los índices de delincuencia pues aumenten peligrosamente. Ajá. Y pues no solamente eso, los conflictos entre civiles van a ir aumentando, incluso a tal grado de que vamos a ver eh, enfrentamientos sin precedentes entre civiles contra la policía, posteriormente contra el ejército. Esos civiles pues van a querer buscar culpables y van a querer desterrar del poder a los gobernantes en turno, a los gobiernos en turno. Incluso algunos hasta los van a querer linchar o encarcelar. Y cuando la situación se ponga más caótica, esos conflictos se vuelvan más caóticos, pues se corre el riesgo de que se suscite la represión hacia los civiles, ya sea por parte de la policía. Incluso cuando la policía ya se les escape de las manos el control de esos conflictos, este, pues los gobernantes en turno cobardemente pues van a, no todos, ¿verdad? Pero sí muchos de esos gobiernos pues van a recurrir a la represión, finalmente van a recurrir a la represión del ejército, por parte del ejército hacia los ciudadanos. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, porque estos conflictos pues podrían también llegar a darse en España, ¿sí? Eh, a medida que aumente la crisis financiera, que aumente el desempleo, este, pues los españoles pues van a querer rebelarse contra su gobierno, contra la monarquía española, que también habrá quienes defiendan, ¿verdad?, a sus gobernantes y a los monarcas, que aunque sea una mayoría, pues los sigue habiendo y seguramente los defenderán, ¿verdad? Cuando los civiles empiecen a protestar y pues esos conflictos pueden provocar, a medida que se tornen más violentos y más caóticos, a medida que haya más choques entre civiles contra la policía por querer desterrar al gobierno en turno, o incluso querer desterrar a la monarquía española, pues se corre el riesgo, al haber conflictos entre la policía, cuando la policía ya no pueda controlar esta situación, pues va a llegar la represión militar. Y ahí es a donde los españoles tienen que tener cuidado de no involucrarse
demasiado tiempo, o incluso si es posible que no se involucren en lo absoluto en esos conflictos entre civiles contra, contra sus gobiernos, porque cuando las cosas se salgan de control, los gobernantes, como último recurso, van a recurrir a la represión militar. Los policías, al ya no poder controlar la situación, van a recurrir, como se los vuelvo a repetir, sus gobernantes, a la represión militar. Y ahí es a donde el español tiene que tener cuidado de no empaparse en esos conflictos, porque pues los militares suelen ser eh, muy represivos, y muy violentos a la hora de querer poner orden y acabar con estos choques entre civiles contra la policía, contra sus gobernantes e incluso contra el ejército. ¿Sí? Si eres español y si estás viendo este video, eh, yo te sugiero que te mantengas alejados de estos conflictos, porque esos conflictos son controlados por las élites en el poder. Ajá. Incluso este, aquellas, aquellos grupos de civiles que estén en contra del gobierno o de la monarquía española, corren riesgo también de ser golpeados o asesinados o reprimidos por la policía y el ejército por órdenes de los gobernantes en turno. Así que estos conflictos pueden llegar a darse, incluso una vez que llegue la represión, corre el riesgo de que pues haya, ¿cómo les podré decir? Eh, haya al haber escasez de medicinas, pues también se corre el riesgo de que se propaguen enfermedades. Ajá. Y en el momento en que se dé la represión militar, se corre el riesgo de que haya como una especie de toques de queda, una posible ley marcial. Pero bueno, en el caso de España, pues no creo que la situación llegue a una ley marcial, pero sí puede llegar a haber muchos toques de queda en donde los civiles pues pueden quedarse ahí atrapados dentro de las colonias o las calles en donde viven. eh, y obviamente pues los que van a intentar controlar eso pues van a ser policías, el ejército, y obviamente a los líderes de esos grupos de que se manifiesten en contra de sus gobernantes, pues a los más revoltosos, a los más conflictivos, pues obviamente los pueden llegar a llevar a campos de concentración si es que se dejan atrapar. Algunos pues van a escapar, ¿verdad?, de esas persecuciones y buscarán refugio en alguna casa o en algún cerro o en algún monte, aislados de la civilización, eh, para evitar ser capturados por, por la policía o el ejército, ¿sí? Así que, pues, los civiles sí corren el riesgo de ser eh, encarcelados eh, dentro de sus propias calles o colonias donde viven, y, y pues van a estar bajo redadas, pueden llegar a estar bajo redadas, pueden llegar a estar eh,
sometidos a toques de queda, mientras las cosas se componen, entre comillas, porque no se van a componer en primera instancia. Así que, pues, yo sugiero al español que, que no participe en esos conflictos. Ajá. Incluso si ven que los militares empiezan a encerrar a los civiles dentro de sus propias calles, dentro de sus propias colonias, antes de que suceda eso, yo les sugiero que busquen refugio en otros lugares. Ajá. Porque en esos, pues en esos futuros campos de concentración, por decirlo de alguna manera, este, va a haber represión, violencia, trabajos forzados, desaparición de personas por parte de los militares, incluso lo peor, ¿no? Propagación de enfermedades. Esos ejércitos pueden aislar a aquellas personas que estén enfermas y, pues para evitar supuestamente una pandemia, ¿verdad? Al propagarse esas enfermedades a falta de medicamentos, a falta de vacunas, a falta de antibióticos. Eso es lo que podría llegar a ocurrir, ¿sí? Una pandemia con la finalidad pues de ir diezmando y menguando a la población, ¿sí? Y desahuciándola, desmoralizándola. Eh, bueno, pues esos tipos de conflictos se pueden llegar a dar previo, antes y durante, o más bien al comienzo de una posible tercera guerra mundial. Así que hay que tener cuidado y bueno, aquí termino la primera parte de este video. Llevamos 1 hora con 12 minutos y yo voy a hacer una pequeña pausa y reanudar este video, pero en una segunda parte. Así que bueno, doy por terminado este video, la primera parte de este video, y nos vemos en la segunda parte del video relacionado al tema de España, Tercera Guerra Mundial, posible escenario. Bueno, nos vemos en la segunda parte de este video. Gracias por escuchar si es que escuchaste este video en su totalidad. Ok, nos vemos en la segunda parte. Saludos a todos.